Jornada de elecciones parlamentarias en Irán. Los comicios transcurren en medio de una fuerte crisis económica y con las tensiones con Estados Unidos en aumento, sumado esto al veto de miles de candidatos, lo que podría definir un fuerte carácter conservador para el nuevo órgano legislativo. Ampliaremos desde Teherán. Avanza la investigación del atentado del pasado miércoles contra dos locales en los que un atacante asesinó a 9 personas antes de matar a su madre y suicidarse en la ciudad alemana de Hanau. Las autoridades coinciden en que se trataría de un acto xenófobo. Tendremos reporte de nuestra enviada especial. Y de acuerdo a las últimas cifras oficiales, China registra más de 75.400 casos y 2.236 muertes por el COVID-19. Y fuera del país ya fueron confirmados 13 nuevos casos del virus en Irán. Y también sube la cifra en Corea del Sur, donde la ciudad de Daegu fue declarada zona de atención especial. Vamos a ampliar con nuestro corresponsal en Corea del Sur. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Irán, que vive hoy una jornada de elecciones legislativas. Cerca de 58 millones de personas están llamadas a las urnas para definir a los 290 diputados que van a conformar el nuevo Parlamento de la República Islámica. En un contexto de dura crisis económica y de incremento de las tensiones con Estados Unidos a raíz de las sanciones impuestas al país, los iraníes elegirán entre 7.000 candidaturas, luego de que 6.850 de estas fueran vetadas, en una medida que dejó una mayoría de postulantes conservadores como favoritos. En un clima de descontento popular, el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, hizo un llamado a la ciudadanía. Escuchemos, esto decía. Votar es una obligación religiosa, ya lo hemos dicho anteriormente. Las elecciones garantizan los intereses nacionales de Irán. Todo aquel que crea en los intereses nacionales de este país votará. Mi consejo es que todo el mundo haga el esfuerzo y venga a votar con sus propias opiniones ya formadas. Y que lo hagan temprano. No dejen esto para el último momento. Voten temprano. Y precisamente desde uno de los centros de votación en el norte de Teherán, la capital de Irán, Catalina Gómez, nuestra corresponsal allí, nos trae detalles sobre estas elecciones y en particular acerca de la participación ciudadana. Esto decía. Las televisiones en el día de hoy en Irán han estado mostrando la participación, no solamente en Teherán, sino en algunas regiones del país donde dicen que hay una gran participación, como lo ha llamado no solamente el líder supremo esta mañana, sino también el presidente Hassan Rouhani. Y hay un detalle bien importante: el líder del movimiento reformista, el expresidente Mohammad Khatami, que tenía prohibido su foto salir en cualquier medio de comunicación y mencionar incluso su nombre desde hace algunos años, hoy las páginas oficiales cercanas incluso a los guardias revolucionarios muestran la foto de este expresidente votando, lo que demuestra que hay una gran necesidad de convocar a la población, especialmente a esa moderada y reformista, para que participe en estas elecciones. Pero hay un detalle: cuando se le habla a la gente muchas veces dice, bueno, yo quisiera votar, pero ni siquiera sé quiénes son los candidatos, los reformistas y los moderados. Los pocos candidatos que pudieron participar no están unidos en una lista, o sea que la gente tendría que buscar esos nombres porque los tienen que escribir en sus listas, y los únicos que tienen una lista real son los más radicales y conservadores. Hemos visto cómo la gente llega con esta lista y la apunta en sus nombres, pero sí el poco tiempo de la campaña y la poca información que ha habido y la dificultad de los políticos para armar estas listas han hecho que sea aún más difícil la participación ciudadana. Aquí hay pocos jóvenes votando, pero en muchos otros lugares de Teherán se ve más gente. Y el asesinato del general iraní Qasem Soleimani ha motivado a un sector de la juventud iraní. Son muchos los jóvenes, especialmente los milicianos conocidos como basishis, que han visto reforzado su deseo de defender los principios de la revolución y aseguran que están dispuestos a seguir sus pasos. Y a pocas horas de cerrarse las urnas, damos ahora una mirada a estas generaciones que están llamados a ser los nuevos revolucionarios. El siguiente es un informe de nuestra corresponsal, Catalina Gómez Ángel. El asesinato del general Qasem Soleimani tuvo un gran impacto en jóvenes como Mohadeseh, que esta tarde participa en un evento para recordar su legado.
Su martirio ayudó a que las personas se unieran de nuevo. Ninguno de nosotros niega los problemas del país, pero la realidad es que lo que hacemos para solucionar esos problemas es asunto nuestro. Como muchos iraníes, Mohadeh no es una visitante frecuente de este tipo de eventos oficiales. Pero el asesinato de Soleimani ha motivado a jóvenes como ella, que consideran que el general era una persona que defendió a Irán y nunca tomó partido dentro de la división política del país. Esta máscara muestra que las creencias, los pensamientos y el camino de mártires como Haj Qasem serán continuados por jóvenes como nosotros, sin importar el color de la piel ni la nacionalidad. Muchos jóvenes como estos, que tienen gran protagonismo en demostraciones oficiales, son milicianos conocidos como basiyis. Hacen parte del semillero de donde saldrán los próximos líderes de la revolución y son quienes se preparan para defenderla. A este último grupo pertenecen estos tres amigos que, como la mayoría de los milicianos, se entrenan desde jóvenes en las artes marciales. El asesinato ha hecho que quiera poner más esfuerzo para vencer la arrogancia global y luchar por la resistencia. La complejidad, pero también la fragmentación de la sociedad iraní queda en evidencia en las calles de Teherán. Y a pesar de que los basiyis son quienes más recuerdan al general Soleimani, él siempre destacó la necesidad de entenderse unos y otros. La pasión que sentimos en nuestros corazones por Haj Qasem no va a terminar por ningún pensamiento político. Lo único que puede calmarnos es tomar la revancha de los asesinos de Haj Qasem. Las elecciones parlamentarias pondrán a prueba a estos jóvenes que están llamados a votar en masa para apoyar la revolución que defendió el general. Vamos ahora a Afganistán, donde el gobierno anunció una semana de reducción de la violencia. Las autoridades afganas anunciaron este viernes que los talibanes comenzarán su plan de reducción de la violencia a partir de esta noche, un periodo que durará 7 días y que es considerado como un paso clave previo a la firma de un acuerdo con Estados Unidos tras años de negociaciones. Los talibanes confirmaron este anuncio y de hecho también el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo afirmó que su país se prepara para firmar este documento a fines de febrero y así allanar el camino para que Washington retire sus tropas de Afganistán. Y las autoridades alemanas continúan investigando el atentado del pasado miércoles contra 2 locales en los que un atacante asesinó a 9 personas y esto antes de matar a su propia madre y finalmente suicidarse en la ciudad de Hanau. Desde la Fiscalía alemana adelantaron que existen elementos para apoyar una motivación xenófoba y la propia canciller Angela Merkel se pronunció en el mismo sentido. Además, recientemente el ministro del Interior alemán aseguró que la amenaza de la extrema derecha en el país es muy alta. Vamos a ampliar la información con Erika Olavarría, enviada especial de France 24 a la ciudad alemana de Hanau. Muy buenos días, Erika. Bueno, tanto desde la Fiscalía como desde el arco político alemán se han pronunciado al respecto y todos hicieron hincapié en el carácter xenófobo del ataque. Habló Angela Merkel, el ministro del Interior. Este hecho abre el debate sobre el racismo en el país, ¿verdad? Efectivamente, Santiago, hubo una conferencia de prensa, como tú lo decías, del ministro del Interior con la ministra de Justicia y ellos reconocieron ya definitivamente el carácter xenófobo de este ataque y además de que no es un hecho aislado. En los últimos 12 meses, podemos decir, ha habido 3 ataques, es el tercero y la semana pasada 12 personas fueron detenidas porque planeaban ataques contra mezquitas. Entonces, nadie lo pone en duda, al contrario, se critica mucho aquí al gobierno alemán de no ver bien con su ojo derecho, de que cuando hay un ataque de este tipo, xenófobo o antisemita, no se habla de un ataque terrorista, sino que más bien de una persona que está loca o que tiene sus facultades mentales perturbadas, de hechos aislados, y en cambio cuando hay ataques islamistas sí se habla derechamente de ataque terrorista. Por eso esta vez se está investigando para saber si este sujeto actuó solo o con cómplices y si detrás de él hay efectivamente toda una red o simplemente fue una persona que tenía sus facultades mentales perturbadas, Santiago.
Erika Olavarría, gracias por otro completísimo reporte desde la ciudad de Hanau, en Alemania. Avanzamos ahora con información del COVID-19. De acuerdo con cifras oficiales, China registra más de 75.400 casos y 2.236 muertes, la mayoría de ellas en Wuhan, epicentro de este brote. Y fuera del país ya fueron confirmados 13 nuevos casos del virus en Irán, 2 de los cuales murieron, mientras que en Corea del Sur el número de casos detectados en la ciudad de Daegu obligó a declarar la zona de atención especial. Vamos con nuestro corresponsal en Corea del Sur, Andrés Sánchez. Hola Andrés, bueno, contanos cuántos casos de coronavirus se han reportado hoy en Corea del Sur y a qué se debe el gran incremento de contagios en estos últimos días allí. Pues el número de contagios hoy está ahora mismo en 101, aunque la cifra pues va subiendo continuamente. Pero bueno, con estos 101 nuevos casos de contagio del coronavirus ya son 205 las personas que se han contagiado del virus en Corea del Sur. La inmensa mayoría de estos 205 casos, unos 160 más o menos, se han reportado apenas en los 3 últimos días y principalmente en la ciudad de Daegu, que queda a unos 230 kilómetros al sureste de Seúl. Como bien has dicho, la ciudad y una zona colindante han sido calificados como zona de atención especial, y esto quiere decir que el gobierno ha destinado un presupuesto especial de momento de unos $2 millones para tratar de reforzar las medidas sanitarias en la zona. De esos 160 casos más o menos que hablábamos en Daegu, la mayoría, unos 100, corresponden a los seguidores de una iglesia llamada Sincheonji, que es un culto cristiano. Las autoridades creen que una de las feligresas de esta iglesia, una mujer de 61 años, puede ser lo que se llama una supercontagiadora, y se cree que pudo contagiar a unas 40 personas en una de las misas multitudinarias que celebra esta religión, que normalmente suele juntar a unas 1000 personas más o menos cada vez que celebra misa los domingos en Daegu. Andrés Sánchez, muchísimas gracias por esta ampliación de la información desde Seúl. Cambiamos de información, y es que en una histórica decisión el Parlamento de Portugal aprobó 5 proyectos de ley que buscan despenalizar la eutanasia. El controvertido asunto que divide a la sociedad portuguesa generó una multitudinaria protesta de detractores de la muerte asistida en las afueras de la Asamblea. El informe es de Valentina Torres Sánchez. Portugal está más cerca que nunca de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. La Asamblea Portuguesa aprobó 5 proyectos de ley sobre la despenalización de estas prácticas. Creo que es un día muy importante, un día histórico. Un día en que se hizo evidente una amplia mayoría para aprobar las propuestas. El Parlamento representa a la sociedad, sus sensibilidades, y creo que esta amplia mayoría ha sido muy importante. Sin embargo, la luz verde de la Asamblea no es definitiva. Los proyectos ahora irán a las comisiones correspondientes, donde podrían sufrir modificaciones, y posteriormente la plenaria tendrá que volver a aprobar los textos resultantes. Este es un resultado que obviamente no queríamos y que creemos que no representa la voluntad de la sociedad portuguesa. El resultado se produce porque los proyectos no estaban en los programas electorales de los partidos que lo propusieron. Entonces, cuando fueron elegidos, los votantes no sabían que los partidos iban a presentar estas iniciativas. En la eutanasia, el médico toma un papel activo a la hora de poner fin a la vida de una persona, mientras que en el suicidio asistido, el doctor entrega una sustancia letal para que el paciente se la autoadministre. Se trata de un tema que divide ampliamente a la sociedad. Durante el debate, cientos de portugueses protestaron a las afueras del Congreso. Creo que es necesario dar nuestro testimonio en favor de la vida y de los más débiles, porque no podemos tener una sociedad con tanto progreso, con tantas cosas buenas, y entonces, en lugar de ayudar a las personas que se sienten mal, querer deshacernos de ellas. Las propuestas señalan que para acceder a estas prácticas, el solicitante tiene que ser mayor de edad, sin problemas mentales, y debe encontrarse en una situación de sufrimiento duradero e insoportable, con una enfermedad o lesión incurable y fatal. Actualmente, solo Suiza, Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica permiten tanto la eutanasia como el suicidio asistido.
Llegamos al final de otra emisión informativa, pero antes queremos invitarlos a continuar informándose en nuestra página web, france24.com. Allí podrán acceder, por supuesto, a las principales noticias de América Latina y del resto del mundo, como podrán ver en nuestros momentos, en nuestras portadas, que el sector médico de Irán está siendo gravemente afectado por las sanciones económicas de Estados Unidos, una noticia que cobra bastante relevancia precisamente en esta jornada en la que Irán está asistiendo a unas elecciones parlamentarias, y también pueden acceder allí a los programas principales de France 24 y a las crónicas realizadas por nuestros periodistas expertos. Continúen en France 24 y, como les decíamos, en france24.com.